Bien, estamos. Bueno, buenas tardes, noche. Bendiciones, Dios los bendiga. Somos el matrimonio Luján, Edith Marcelo Luján. Bendiciones. Mi nombre es Fabio Marcelo Luján, soy el hermano Marcelo de la iglesia La Rosa de Sarón, de Wilde, acá en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, de los pastores Rosita Blanco y el pastor Orlando Caro. Esta es mi presentación de rigor. Me presento a mi esposa. Bendiciones, bienvenidos a este programa donde vamos a compartir la palabra del Señor, donde vamos a aprender todos, porque primeramente aprendemos nosotros, y que el Señor nos ministre en esta tarde, noche, con su palabra. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que se van a ir agregando, los que van a escuchar la palabra. Y saludos a la pastora Rosita Blanco, el pastor Caro, a toda la congregación, a cada hermano y hermana, como decimos siempre. Los extrañamos a todos. Bendiciones para todos. Cada vez falta menos para que podamos encontrarnos. Y bueno, compartir este tiempo desde acá, como dice, desde esta plataforma, que podemos estar en comunión los unos con los otros. No solamente de nuestra iglesia, sino de varias iglesias, que podemos compartir palabras con todos, ¿no? Y eso es lo importante, que podamos estar en comunión, más allá de que las puertas del templo esté cerrado. Sabemos que estamos apoyándonos uno a otro, que estamos apoyándonos en oración, en aliento. Y eso es muy importante en este tiempo que estamos atravesando todos, que cada uno tiene más situaciones que otro. Y bueno, estar en comunión uno con el otro y apoyarnos y orar por cada uno. Y bueno, les damos la bienvenida a todos, a los que se van a ir agregando. Vamos a ir saludando a medida que se vayan agregando. Desde ya, que Dios bendiga los corazones de cada uno. Y bueno, vamos a hacer una oración para abrir y entregar este tiempo al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia en esta tarde, en este día, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, tu misericordia que se renueva cada mañana en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque gracias a esa misericordia es que hoy podemos estar de pie, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu compasión sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tu favor está en nuestras vidas, Señor, cada amanecer, Padre. Te damos gracias, Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser con tu palabra, Señor. Porque solamente tu palabra es la que nos da entendimiento, nos da capacidad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos otorga esa capacidad para poder entender tu palabra, el que nos ilumina, el que nos da entendimiento, el que nos da sabiduría. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés sobrando en cada corazón de todos los hermanos de diferentes congregaciones que van a estar escuchando esta palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestras vidas, Señor. Aun cuando estemos descansando por la noche, que estemos durmiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, al corazón, Señor. Porque sabemos que del corazón mana la vida, Señor, y te pedimos que estés sobrando en nuestro corazón, limpiando, sacando todo lo que no te agrada, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que tengamos que hacer, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque un día nos llamaste, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque un día pusiste tus ojos en nosotros, que somos pecadores, Señor. Te damos gracias porque nos rescataste, Señor, de ese lugar en donde estábamos antes perdidos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Espíritu Santo, te alabamos. Te alabamos. Háblanos, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias. Bendito Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, les voy a compartir un salmo que estaba leyendo hace
un ratito y se los quería dejar para que puedan meditar. El Salmo 86, 86:10. Dice, Permiso. el título del Salmo dice, oración pidiendo la continua misericordia de Dios. Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Sabemos que nuestro Dios es grande y Él ha hecho maravillas en la vida de cada uno desde que nosotros pudimos, desde que el Señor nos rescató de esa vieja vida que teníamos, ¿no? Él ha hecho maravillas en mi vida, en esta familia. Es el único Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas en la vida de cada uno. Él es nuestro Dios y debemos pedirle cada día al Señor que nos enseñe su camino, porque solamente en su camino, como dice Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente la verdad la encontramos en su presencia, en su palabra que nos da entendimiento para saber cómo manejarnos cada día que amanece, caminar en su palabra. A veces a nosotros y a mí en lo personal en este tiempo, fue un tiempo muy especial, porque más allá de las situaciones que pasamos desde que empezó el Cuaresma, desde que empezó la pandemia, situaciones muy fuertes en casa, ¿no es cierto? En todas las áreas, pero también vimos la mano de poder de Dios en nuestras vidas, porque era un tiempo donde el Señor estaba limpiando nuestro corazón, nuestra mente, de aquello que quizás yo pensé que estaba bien, pero a medida que nos íbamos metiendo con mi esposo y en lo individual también, en la palabra, el Espíritu Santo ministraba nuestras vidas y nos dábamos cuenta de que muchas cosas que hicimos las hicimos mal, que muchas cosas dijimos mal, pero porque quizás no sabíamos o quizás no era el tiempo de que nosotros podamos entender. Pero el Espíritu Santo es el único que nos da la revelación de su palabra, porque está todo revelado en su palabra. No hay nada que el ser humano en sí pueda tener un mérito para decir, encontré algo revelado. La palabra ya está toda revelada en la Biblia. Por eso pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento cada día para que podamos entender la palabra. A veces, y creo que les debe pasar a todos, que leen la palabra un día y el Espíritu Santo nos dice una cosa y la leemos al otro día lo mismo y el Espíritu Santo nos muestra otra cosa, nos enseña otra cosa. Por eso la importancia de indagar, de dedicar un tiempo a poder estudiar, a poder escudriñar, a pedirle sobre todo al Espíritu Santo que me ayude a entender. Porque a veces entendemos con nuestros ojos humanos, con lo que yo quiero entender, y realmente la palabra no dice eso. Entonces, para nosotros, gracias a Dios, en este tiempo fuimos ministrados por el Espíritu Santo en la palabra. Así que, como dice acá, que solamente Él es hacedor de maravilla, solo Él es nuestro Dios, Él es el que nos enseña el camino, la verdad en su palabra. Él es el único que afirma nuestro corazón para que podamos temer su nombre, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que ha hecho todo en nuestras vidas, que ha creado todo. Entonces a Él le debemos todo, no somos merecedores de nada, y sin embargo Dios fijó sus ojos en mí primeramente, y darle gracias a Dios cada día,
¿no? Como siempre digo, darle gracias a Dios por las pequeñas cosas que van haciendo el día a día de cada uno. A mí cuando me tocó pasar un proceso de enfermedad, fue un momento donde el Señor me ministraba y me ayudaba a poder ver y valorar las pequeñas cosas del día. La doctora me había dicho que viva el día a día y yo no entendía lo que era vivir el día a día hasta que tuve que aprender y tuve que valorar esas pequeñas cosas. El despertarme, el poder estar sentada atrás de una ventana para que me dé el sol, el poder decirle al Señor gracias porque puedo ver en este día a mis hijos, a mi esposo, gracias porque puedo respirar, gracias porque tu misericordia en este día se ha placido bendecirme con un día más, que quizás antes no le daba valor a esas cosas, ¿no? Y la importancia también de alabarlo en esas cosas, porque a veces alabamos al Señor cuando está todo bien en nuestras vidas, pero cuando empieza a ir las cosas mal, es como que empezamos a dudar. Alabarlo en cada cosa que Dios hace en nuestras vidas y aquella que no hace también, porque Dios sabe por qué no las hace. Así que quería compartirles este Salmo 86 del 10 al 13. Dice que su misericordia es grande para conmigo y Él ha librado mi alma de las profundidades del Seol. Él nos rescató, cada uno sabe de dónde Dios nos ha rescatado, así que darle toda la gloria a Dios en esta tarde, que podamos estar compartiendo su palabra y que podamos recibir su palabra, Amén. Que podamos aferrarnos en este tiempo al Señor, porque los tiempos son duros y si no caminamos aferrados y agarrados de la mano del Señor, vamos a ir tambaleándonos de vereda a vereda. Así que, bueno, los dejo con Amén. mi esposo para que pueda estar compartiendo la palabra. Dios los bendiga. Bueno, les pido Bendiciones. disculpas porque recibí una llamada, una noticia mala, pero el Señor está en control de todo, gracias a Dios. Así que está en comentario que hacía mi esposa, no pude quedarme a compartir porque tuve que atender el teléfono, pero es cierto, tenemos que repasar, ver de dónde nos sacó el Señor. Ayer mi hermano Cristian compartía la palabra y él decía exactamente lo mismo, ¿no? Que tenemos que traer a memoria las cosas del pasado, cuando hoy muchos enseñan otra cosa, que dicen no te acuerdas de lo que fue antes, sino tener en cuenta presente que lo que Dios está haciendo por tu vida hoy y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero mi hermano decía exactamente eso, ¿no? Traer a memoria de dónde te sacó Dios. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta, ¿no? De la mano de misericordia de Dios. Y que esa misericordia y esa compasión, ¿no? Compasión hacia nuestra vida es ilimitada. Es una compasión y una misericordia que a nosotros nos tiene que llevar a ser agradecidos absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Y saber, como decía mi esposa, que separado de Dios somos un barrilete, a punto de caer, en cualquier momento a punto de caer, ¿no? Y me hacía memoria con lo que compartió mi hermano ayer. Y me acuerdo que al principio de la cuarentena le había dicho al Señor que era lo que quería que haga en este tiempo, porque pensé que era 40 días nada más, ¿no? Hoy saqué la cuenta y van a ser, el viernes va a ser 6 meses. 6 meses en donde tuvimos una oportunidad especial que Dios nos dio a nosotros, ¿no? De vivir bajo su cobertura, bajo su providencia, bajo su misericordia, bajo su compasión, su providencia, depender absolutamente de todo en cuanto a lo que es estar necesitados nosotros de Dios en todo. Algunos tal vez no en cuanto a la necesidad, otros en cuanto a nosotros absolutamente en todo, porque dependimos en todo y lo seguimos haciendo. Al principio, como decía, al principio de la cuarentena, le decía al Señor que quería que hagan en esos principios 40 días, los primeros 40 días, ¿no?
en casa, porque íbamos a estar en casa. Y lo primero que me vino a la memoria fue este pasaje bíblico que está en 2 de Timoteo. Esto lo hago a modo de introducción antes de entrar en el mensaje. 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, este pasaje bíblico me vino enseguida a la cabeza cuando terminé de decirle al Señor: bueno, Señor, ¿qué querés que comparta? Porque había tomado la decisión de compartir la palabra como lo estamos haciendo los días miércoles. Pero eso fue después de los 40 días, ¿no? Y había tomado esa decisión, tuve 40 días ahí, viendo qué hacía, qué no hacía, qué hacía, qué no hacía. Y como decíamos nosotros, es un privilegio poder estar en este lugar y tener un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, ¿no? Y no es solamente este tiempo que nosotros separamos para compartir con ustedes, sino que nos lleva a nosotros a estar profundizando la escritura en diferentes horarios durante todo el día. Hay un momento donde tenemos actividades como esposo, otro momento que tenemos actividades como papá, otro momento que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en casa, pero también tenemos nuestro tiempo de buscar en la palabra, ¿no? En la escritura. Es un tiempo especial. No es que nos sentamos los dos juntos y nos podemos hacer lo mismo, no. Por ahí ella está haciendo una cosa como mamá, como esposa, y en ese tiempo que yo quedo libre me dedico a estudiar la palabra, ¿no? A aprender un poquito más, igual que ella. Ella es un tiempo diferente. Pero dice la escritura que toda ella es útil, toda. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda ella es útil para nosotros. Y la pregunta que me hacía hoy, ¿no? A modo de reflexión, en lo que compartió mi hermano también ayer, ¿no? Había dicho al principio de la cuarentena que no podemos quedar de la misma manera que empezamos. No podemos quedar de la misma manera que empezamos. Cuando nosotros entramos en este tiempo de cuarentena, fue un tiempo especial, preparado por Dios. ¿Para qué? Para poder estar en intimidad con Dios, para poder tener una comunión más íntima con Dios, más en lo secreto. Y meditaba en eso, de decir lo secreto es secreto. Sos vos y Dios. Dios y vos, nadie más. Y el Espíritu Santo, nadie más. Es tu secreto, es tu intimidad con Dios. La manera de buscarlo a Dios en lo tuyo. Mi intimidad en lo secreto con Dios no lo sabe ni mi esposa. ¿Por qué? Porque es secreto, es entre Dios y yo. Es mi tiempo de devocional de estar en intimidad con el Señor. Es lo mismo que ella. Yo no sé el tiempo que ella tiene donde está en intimidad en lo secreto con Dios. Porque es secreto, es algo entre Dios y vos. Entonces, este también fue un tiempo especial ¿para qué? Para que puedas estar en lo secreto con Dios, en la intimidad. Algo cambió, algo tiene que cambiar. Nosotros no podemos ser lo mismos que éramos cuando entramos en este tiempo de cuarentena. Tenemos que haber sido discipulados por la palabra, tenemos que haber sido ministrados por la palabra, y la palabra tuvo que producir algo en nosotros. Si realmente prestamos oído a la palabra, si realmente preparamos nuestro corazón para que la semilla de la palabra caiga en buena tierra y pueda llevar fruto de salvación para nuestras almas y fruto de alabanza y gloria para el Señor. Entonces, la realidad es que es esto: nosotros comenzamos este tiempo de una manera, y cuando esto se levante, si Dios nos permite y podamos congregarnos, tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar fruto. Esa es una señal evidente de nuestra salvación. Frutos, los frutos. El estar, el permanecer en la palabra. Entonces me preguntaba esto: ¿y si vamos a ser igual? Mi amigo decía, yo se agarraba la cabeza: Dios no nos permita que seamos igual que cuando comenzó la cuarentena. Y si uno se pone a analizar, porque hermano, el apóstol Pablo decía: examinaos si estáis en la fe, en lo que Dios quiere, en la fe verdadera, en la que Dios nos manda a hacer a nosotros como hijo de Él. O si estamos en dónde, o si estamos esperando que esto se levante para ser peores de lo que éramos antes. No, realmente no. Nos tenemos que llamar a la reflexión y ver realmente qué es lo que le estoy pidiendo a Dios. Hace poco fui acá hasta la librería, hablaba con el muchacho de la librería y le decía, ellos eran católicos, y bueno, le daba mi testimonio, ¿no? Y no lo podían creer ellos. Y le decía a ellos, realmente usted se tiene que examinar,
cómo usted oraba a Dios, cómo orábamos. Ustedes rezan, nosotros oramos. ¿Cómo rezaba antes de esta cuarentena? ¿Cómo está rezando hoy? Y se da cuenta de lo que antes le pedíamos nosotros a Dios. Era una barbaridad. Era una barbaridad. Entonces yo me tengo que llamar a la reflexión. Me tengo que llamar a la reflexión y ver si realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo. Porque esto, absolutamente todo está en la mano de Dios. Todo está en la mano de Dios, lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el que reina. Entonces yo me tengo que llamar a la reflexión. No puede ser que cuando esto se levante, si Dios sí lo permite, de volvernos a congregar, ser igual que antes. El Señor nos manda a ser espirituales. ¿Por qué hago esta reflexión? Que capaz que no tenga que ver con lo que vamos a compartir, pero en realidad sí. Lo que vamos a compartir hoy es: la verdad os hará libre. ¿En qué libertad me estoy moviendo hoy? ¿En la libertad que Cristo me ofrece como salvador de mi alma, o en la libertad que el mundo me está ofreciendo? Porque la realidad es hoy tenemos una variedad de cosas, hermano, tenemos una variedad de cosas. Usted puede escuchar tantas cosas, tantos predicadores puede escuchar, tantas predicadoras puede escuchar, que se va a llenar de escuchar tantas cosas que si no lo discierne espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que son barbaridades. Son barbaridades. Entonces hay una realidad. Usted lo puede ver o no lo puede ver. O tiene la otra opción, la opción mundana, lo que te ofrece el mundo, lo vulgar, lo secular. Podés seguir en la misma. O podés seguir en lo que Dios te dice que tengas que seguir. Entonces la opción la tenés, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que vos o nosotros nos tenemos que poner en la mano del Señor y decir: Señor, ayúdame con esto. La carne hoy realmente está más propensa a lo vulgar, a lo carnal, por lo que nos ofrece la plataforma digital, así se dice, la internet y todo eso, que a buscar de Dios. Entonces nosotros tenemos que indagar, escuadriñar, dice la palabra, ¿no? Que escuadriñemos la Escritura porque dan testimonio de quién, no de nosotros. El testimonio que da es de Cristo, y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Entonces es necesario que nos examinemos a la luz de la Escritura si estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Porque si el domingo dicen, bueno, se levanta, se pueden congregar, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes? No, entonces necesitamos que realmente Dios nos sacuda, que realmente Dios nos avive, que haya un despertar en la iglesia. Hay cosas que uno escucha y que son de terror. No porque uno se la dé de que sabe más que otro, no. Nosotros con mi esposa nos sentamos acá, de frente a frente, y le pregunto cosas, ella me pregunta cosas, y le digo: ¿de esto qué pensás vos? Que de lo que nos dice el Señor, lo llevamos a la luz de la palabra. Y eso es algo que tenemos que hacer, hermano. Usted tiene que discernir, y lo puede discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Acá no se trata de que uno sepa más que el otro, que sepa menos, no. Hay uno que tiene más tiempo estudiando y otro que tiene menos tiempo estudiando. Por eso al principio reflexionaba sobre esto. Nosotros tuvimos tiempo especial de Dios, ¿para qué? Para sembrar en nuestra casa, en nuestra familia. Y ellos ninguno va a poder decir: no, a mí no me hablaste de esto. A mí no me hablaste de esto. Entonces es necesario que nos examinemos a la luz de la palabra si hicimos lo que teníamos que hacer. Si realmente pasamos más tiempo siendo vulgares, carnales, que espirituales. Porque el Señor nos manda a hacer, tenemos un llamado por parte de Dios, que es ir y hacer discípulos. Y nuestra primera tarea comienza en casa. Comienza en casa. Nadie puede decir que no se le habló. Usted, como hablábamos la semana pasada, no necesita ser evangelista, no necesita ser pastor. Necesita predicar la palabra de Dios, necesita ser sembrador. Lo que se le sembró a usted, usted lo tiene que sembrar. Lo que Dios está haciendo en usted, lo tiene que hacer usted en las otras personas. Lo que se le sembró a usted, usted lo tiene que sembrar. Entonces es necesario que nos examinemos, que llevemos este tiempo a la reflexión. Dios nos guarde si somos iguales. No creo que seamos iguales. No creo. Porque la palabra dice que va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Y ese propósito hace para salvación o para perdición. O alguno maduró en la fe, está dando fruto, porque en realidad nosotros, ¿cómo lo conoceremos? Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta si el hermano creció, si usted ve en mí que hay una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque está mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que el mundo ofrece.
Hay un montón de situaciones alrededor nuestro. La realidad nuestra nos puede sofocar, nos puede ahogar, pero nosotros tenemos que estar firmemente agarrados de la palabra del Señor. Entonces, toda la Biblia es útil, toda, absolutamente toda. Para redarguir, dice. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito de esto es que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Preparado, dice, preparado. Nosotros tenemos que estar preparados. Cuando esto pasó y comencemos a congregarnos, tiene que haber un cambio. Y el cambio va a ser evidente en nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser bueno, gloria a Dios, o va a ser malo. De eso se va a manifestar, ¿no? Porque por su fruto los conoceréis. Se va a manifestar si somos carnales o si somos espirituales, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que lo tenemos que hacer. Esto es algo que nos tenemos que hacer. Así que, gloria a Dios, muchas gracias por su atención. Vamos a comenzar a dar el mensaje, pero los animo, hermanos, los animo. Es un tiempo especial que Dios nos permite. Es un tiempo de dependencia, de confiar en Dios. No nos queda otra. Si realmente crees en Dios, ¿no? Y sabes que Jesucristo es el único que te puede salvar. Entonces, nosotros necesitamos, hoy más que nunca, decir que estamos necesitados de Dios. Cada día, cada hora. Ayer la palabra que compartió la pastora hablaba sobre un atributo de Dios. Y resaltaba la pastora. Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. La palabra no dice en Juan. Permanecer en la palabra. El que permanece en mí es necesario permanecer en la palabra. La exhortación es para el pueblo de Dios. Que realmente, hermanos, pero no por mí, ni por ella, ni por los pastores, no. Realmente demos frutos. Porque fuimos puestos para llevar frutos. Y nos tenemos que seminar a la luz de la palabra. Amén. Amén. Le damos la bienvenida a Cristian Ocha, nuestro amigo de hace años, con su esposa Lili, a Lorena, Estelita, Vale la Pena, bendiciones, Rocío Luján, nuestra hija, Gaby, bendiciones, Amén. Carlos Barros, bienvenidos a todos y bueno, que puedan recibir en su corazón la palabra y que el Espíritu Santo pueda hacer lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Amén. San Lucas 21:13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Y uno puede decir, ¿qué es esto que va a ser de ocasión para dar testimonio? Todo lo que nos pasa. La realidad que nos rodea, el estar más tiempo con la familia, es ocasión para dar testimonio, ¿no? Hechos 16, del 30 al 32 dice, y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren la importancia que tiene que nosotros hablemos la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios. Porque de acuerdo a lo que nosotros sembremos, va a ser el fruto que va a llevar, ¿no? Y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo y Bernabé hablaron ahí en esa casa, a él, a esa persona y a toda la casa. Nosotros tenemos que predicar a toda la casa. No puedo quedarme con predicarla a ella sola. Tengo que predicarla a mis hijos también, tengo que predicarla a mis suegros también, tengo que predicarla a mi cuñado también. Tenés que hablar la palabra del Señor, tenés que predicar. Porque la salvación es personal. Es salvo uno a uno. Eso es necesario transmitir. Amén. Bueno, voy a comenzar a entrar en el mensaje porque no me va a dar el tiempo. San Juan 8, 31 al 38. El libro de San Juan. El título del mensaje es La verdad os hará libre. San Juan 8, 8. Versículo 31 al 38. Lo leemos, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros sabéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. El título del mensaje es La verdad os hará libre. Como dice en el pasaje 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escuché un comentario, una afirmación hace un tiempo atrás. Son dos en realidad. Vamos a comenzar con esto. Dice así. Alguien hizo esta afirmación acerca de la libertad. La libertad es asunto de cada persona. El hombre que no defiende su libertad no merece esa libertad. El otro comentario que escuché dice, la libertad no se consigue libre de costo. No es gratuita. Tiene un costo la libertad. Nosotros los cristianos sí lo hemos recibido gratuitamente. Y el costo que se pagó por esta libertad que nosotros tenemos hoy, por redimirnos de nuestros pecados, sí fue alto. El más alto precio pagó Dios por nosotros, y el costo fue nuestro Señor Jesucristo. Para conseguir esta libertad que nosotros tenemos de la esclavitud del pecado, pagó el precio Cristo. La salvación es un comienzo de una vida nueva y no su fin. Romanos 6:23, leemos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El significado de la palabra dádiva es regalo, algo que alguien da a cambio de nada, algo que alguien da de manera bondadosa, sin pedir cambio nada, algo gratuito. Por eso dice la palabra dádiva, algo que recibimos nosotros gratuitamente sin merecerlo. La verdadera libertad se encuentra en vivir la vida del discípulo. Leemos el verso 31 y 32 de San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. El verdadero discípulo persiste en la palabra. Cuando entendemos, estudiamos y practicamos lo que la Biblia nos dice, podemos persistir en la palabra de Dios, aun cuando venga la persecución por causa de la palabra. Porque la persecución por causa de ser de Cristo va a venir. Mateo 13. Mateo 13. ...20 y 21. Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Esta es una condición de ser un verdadero discípulo, la permanencia en la aplicación en la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Es algo que nosotros tenemos que ejercer continuamente, la permanencia, el permanecer en la palabra, a pesar de las situaciones y de las circunstancias. ¿Por qué? Porque en la palabra está la promesa, lo que Dios prometió para nuestra vida. Por eso es importante permanecer en la palabra. Amén. Esta es una condición de ser un verdadero discípulo, la permanencia y la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Y eso va a mostrar realmente si somos sinceros o no. Por eso, como hablábamos al principio en la reflexión, ¿cómo los conoceréis? Por sus frutos.
Por sus frutos los conoceréis. Vas a ver cómo se comporta la persona. Vamos a ver cómo nos comportamos nosotros realmente con los hermanos, si estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Más adelante lo vamos a ver. El verdadero discípulo experimenta la verdad y disfruta la libertad. La fe y la verdad que conozco de su palabra es la que a mí me va a hacer libre. La fe y la verdad que yo conozco de la palabra de Dios, de lo que Dios ha revelado en su palabra, es lo que a mí me va a hacer libre. Lo que Dios reveló en la persona de Jesucristo, mi conocimiento de lo que es el Señor, es lo que a mí me va a hacer libre. Y no algo de lo que sale de nuestra imaginación y que no tiene nada que ver con la identidad del Señor. Tenemos que tener una fe perseverante. La única manera de permanecer en su palabra, la única manera es permanecer en su palabra. Leemos San Juan 15. San Juan 15, que son los respaldos que tenemos de lo que estamos compartiendo. San Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. El verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. La realidad es que separado de Dios nada podemos hacer. Y el Señor nos invita a que permanezcamos en Él y en su palabra. Esta es una característica que el discípulo. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira la importancia que tiene este texto en cuanto a lo que estamos hablando. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dice en San Juan, recién leíamos San Juan 15:5, que tenemos que permanecer en Él, porque separado de Él nada somos. Acá nos está diciendo San Juan que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No está hablando de perseverancia. El que permanece en mí. El discipulado es permanecer y perseverar. Permanecer y perseverar. La lucha va a estar. La aflicción va a estar. Las situaciones van a estar. Pero nosotros tenemos que permanecer. Mateo dice que persevera hasta el fin. La perseverancia tiene comienzo. Y al final de esas perseverancias cuando lleguemos a Cristo. De ahí la importancia que tiene de permanecer en Él y de perseverar. La única manera es que nosotros nos agarremos de la gracia de Cristo. De que nos agarremos de Él. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el ayudador, perseverar. Perseverar hasta el fin. Amén. Los verdaderos cristianos perseveran. Pedro fue un discípulo que negó a Cristo. Y él fue un ejemplo de testimonio. El primer discurso que Pedro dio después de negar al Señor, después de que el Señor se le apareció a los discípulos, el primer discurso que Pedro dio fue directamente al choque, fue directamente a confrontarlo y el Señor, Pedro le dijo, ustedes que crucificaron al Señor, fueron ustedes. Y mucha de la gente que estaban ahí en ese concilio lo reconocieron a Pedro, que fue el que lo negó 3 veces. Y sin embargo Pedro estaba ahí dando testimonio del Señor. Y si nosotros repasamos el libro de los Hechos, de lo que hicieron los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que ellos siempre que se enfrentaron en la sinagoga con los que estaban en ese lugar, los hacía confrontándolos con su pecado. Ellos directamente los exponían así de esta manera. Ustedes que crucificaron al Señor, rechazaron al dador de la vida, fueron ustedes. A ellos no les importaba lo que le venía después. Cuando Pedro hizo esta exposición, este discurso en la sinagoga, muchos lo reconocieron y le dijeron, ese fue el que lo negó 3 veces. Y mira cómo está hablando hoy. Reconocieron que Pedro fue el que lo negó 3 veces. Pero Pedro estaba ahí, hablando del Señor. Así como estuvo Pablo, como estuvo Bernabé, y estuvieron tantos apóstoles.
hablando con denuedo, confrontándolos con su pecado. Así tiene que ser, hermano. Nosotros tenemos que confrontar al pecado. Tenemos que confrontar al pecador con su pecado. No le podemos andar con sutileza y decir, no, quédate tranquilo que te va a ir bien. Si vos venís al camino del Señor te va a ir todo bien. No. Porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero el único que venció la aflicción del mundo fue nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que vos vas a entrar al camino del Señor y vamos a tener que padecer, dijo el apóstol Pedro. Padeciendo como cristianos, la realidad es que vamos a padecer. Entonces toda esta situación que a nosotros nos toca vivir hoy no nos tiene que tomar por sorpresa. Amén. No nos tiene que tomar por sorpresa porque es una característica del cristiano. Ninguno te puede decir, vení a los caminos del Señor que te va a ir bien. No, porque la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice padeciendo como cristiano. Entonces en recibimiento tendría que ser así. Bienvenido a los caminos del Señor. Vas a padecer. Gloria a Dios. Vas a padecer. Gloria a Dios. Porque lo dice la palabra. Padeciendo como cristiano. Como padeció nuestro Señor, como padecieron los apóstoles, vamos a tener que padecer nosotros. No al nivel que ellos padecieron en lo físico, sino en otras situaciones, en otras circunstancias. Otro tipo de aflicción vivimos hoy, otro tipo de persecución. Me preguntaba, y se lo comentaba a mi esposa, ¿cómo puede ser? Abren bares, restaurantes y no nos dejan abrir la iglesia para que podamos ir a adorar al Señor, para que podamos orar. Hay 4 tipos, 6 tipos, mujeres sentados tomando cerveza y nosotros nos podemos contar 4, 5, 6 para ir a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Puede ser que esta pueda ser un tipo de persecución. La realidad es que es así. A los católicos les permiten juntarse a rezar. A nosotros todavía no. Pero bueno, se puede decir que es un tipo de persecución, ¿no? Estamos hablando de perseverancia, de permanecer en Dios, que es una característica del discipulado. Y hablábamos como Pedro, dando testimonio de Pedro, un ejemplo de Pedro como verdadero discípulo del Señor, ¿no? Pedro, Pablo, ¿cuánto más tenemos? Si vemos el libro de los Hechos, es maravilloso lo que ellos han hecho, ¿no? Los verdaderos cristianos perseveran. San Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Un corazón bueno y recto es un síntoma de buena tierra para que sea sembrada la palabra. La importancia que tiene que nosotros nos predisponemos cuando van a sembrar la palabra. Lo importante es que nosotros preparemos nuestro corazón, que pasemos barbecho. Barbecho es que prepara la tierra para la siembra. Y nosotros tenemos que pasar barbecho, decir, Señor, prepara mi corazón para ser buena tierra, para que tu semilla, para que tu palabra, la semilla de tu palabra caiga en buena tierra y pueda llevar fruto. Fruto de salvación, fruto de alabanza y gloria a tu santo nombre, ¿no? La libertad que habla la palabra de Dios es la libertad de la esclavitud del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero esta libertad que nos dio el Señor hoy no nos permite hacer lo que nosotros queremos. No es una libertad como la que nosotros pensamos, porque esta libertad tiene límites. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. La libertad moral, intelectual y espiritual se logra cuando la oscuridad de la ignorancia, del pecado y de la superstición es conquistada por la verdad de Dios. ¿Qué nos santifica? San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ahí nosotros recién vamos a poder lograr tener discernimiento entre la verdad y entre la mentira, entre lo que está bien y lo que está mal, porque la verdad que yo sé de la palabra de Dios me va a llevar a mí a analizarme, a confrontarme con lo que yo soy, si lo que yo estoy viendo, si lo que yo estoy diciendo, si lo que estoy oyendo está de acuerdo con lo que quiere Dios. Ese es el Espíritu Santo que nos está confrontando. Es el Espíritu Santo que nos está confrontando. Llega un momento en donde, como hablábamos al principio, dentro de la variedad de cosas que te ofrece la Internet, las plataformas digitales,
hay muchas cosas que no se tiene que ver, que no podemos ver, que no podemos oír, que no tenemos que prestar oído. Hoy le compartí a mi esposa, le compartí a la mañana que la palabra de Dios nos manda incluso a apartarnos de aquellos que rechazan la verdad del Evangelio, de aquellos falsos maestros. La palabra de Dios nos advierte que contra ellos, con ellos ni nos tenemos que juntar, sacudir aún nuestra ropa y el polvo de nuestros pies también. Miren la importancia que tiene que nosotros podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Entonces habrá discernimiento entre la verdad y entre la mentira para aquellos que creen en Jesús. Esta es una verdad que los santifica. La verdadera libertad se alcanza cuando uno desea y quiere hacer lo que le agrada a Dios. Un ejemplo, si usted está viendo algo que no tiene que ver, te quedas en pausa, porque a todos nos ha pasado. Hay algo en tu estómago que te está, un vacío. Es el Espíritu Santo que te está conmoviendo, te está diciendo qué haces. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunión permanente con el Señor, de saber lo que Dios quiere. Cuando nosotros anhelamos hacer lo que Dios quiere, nos estamos dando cuenta que estamos en la libertad que Dios quiere que estemos. En la libertad que Dios quiere que estemos. Amén. La verdadera libertad se alcanza cuando uno desea y quiere hacer lo que le agrada a Dios. De saber que esto está mal, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Señor, ayúdame a no hacer esto, a no tocar esto, a no mirar esto, a no escuchar esto, porque estoy buscando agradar a Dios. La lucha la va a tener. La lucha la va a tener. Va a tener que perseverar. Va a tener que luchar contra el pecado. Va a tener que huir. Huir dice la palabra. Y si te dice huir, por algo es. Huir de las pasiones juveniles, a los jóvenes y a los grandes también. Huir. No dice que te quedes ahí y le hagas frente. No. Huir. Huir. Junto con la tentación el Señor nos muestra la salida. Romanos 6, del 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervo de la justicia. Estos versículos que estamos hablando nos están hablando de lo que fuimos liberados. Fuimos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado. Somos salvados para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios. Esta es la verdadera libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Al yugo de la esclavitud, dice, no estéis sujetos otra vez. Está hablando de que ya estuvimos en un tiempo. No debemos poner resistencia a la ley de Dios. Debo tenerla presente y obedecerla, y poder alcanzar en la libertad y en santidad el conocimiento de la verdad, que es el que me da la verdadera libertad. Cristo nos ha enseñado que fuera de Él no hay libertad del pecado. El único que te puede liberar de la esclavitud del pecado es Cristo. El primer paso hacia la libertad es reconocer y aceptar nuestro estado. Salvo que lo hagamos, nunca podremos tomarnos de la libertad que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece. Leamos San Juan como veníamos hablando. El verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Lo que estuvimos enfocando hasta acá es el verdadero discípulo. ¿Cómo debe ser un verdadero discípulo? Aquel que permanece en la palabra, aquel que está en el Señor, aquel que hace lo que Dios le agrada hacer. Acá vemos en el verso 23 lo que es el engaño de este mundo. La jactancia es el resultado del engaño. Cada judío se jactaba de que era descendiente de Abraham. Ellos confiaban en su descendencia física. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios hizo de los gentiles descendientes espirituales de Abraham. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La jactancia. Ellos se jactaban de que eran descendientes de Abraham, algo
natural, algo humano, no algo espiritual. Ellos eran arrogantes, soberbios, altivos, altaneros, ¿no? La ceguera es el resultado del engaño, estaban engañados ellos mismos. Y ellos se olvidaron de la situación que vivían en ese momento. Ellos le decían al Señor, ¿cómo dice que seremos esclavos si no somos esclavos de nadie? Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seremos libres? Y ellos se olvidaron de que en ese momento eran esclavos de los romanos. Y habían pasado por la esclavitud de los asirios, los babilonios, los persas y otros imperios más. Lo que está hablando acá el Señor es de la libertad espiritual. Y la verdadera libertad espiritual se logra a través de Jesucristo. El verso 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. La naturaleza de la verdadera libertad es espiritual. Esta libertad espiritual que habla el Señor Jesús es la libertad del pecado y de todos sus efectos que trajo sobre nuestras vidas. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo nos redimió, lavó nuestra falta y pecado, nos justificó delante de Dios y nos dio salvación y vida eterna. Ese es el propósito de la sangre del Señor. Fue derramada para redimirnos, para santificarnos, para poder estar parados delante del Señor, delante de Dios. En Él solamente tenemos salvación y vida eterna. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El Señor nos limpia nuestra falta y pecado, sino también nos libera de toda culpa y nos da tranquilidad de conciencia. Nos hace tener una conciencia limpia y no tener culpa. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestras vidas. Va a llegar un momento en donde nosotros nos vamos a acordar de un pecado que hemos cometido, de algo que hemos dicho, de una ofensa, y vamos a tener que pedir perdón. A mí me ha pasado acá en casa con mi esposa, con mis hijos. Después de muchos años el Espíritu Santo me trajo memoria una ofensa, un dolor que yo le he dicho a ellos y les tuve que pedir perdón. Él trae convicción de pecado, ¿no? De justicia y de juicio en nuestras vidas, pero no culpa. Si es culpa no es de Dios. Por eso dice la palabra, ¿no? Si es culpa no es de Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia todo eso. Y la obra del Espíritu Santo, regeneradora, transformadora, es hasta que Cristo nos venga a buscar. No es algo que ya está hecho, es algo que va a ser progresivo. En la medida que nosotros caminemos, que andemos en este peregrinar en la tierra, el Espíritu Santo nos va a ir renovando, nos va a ir transformando cada día más y más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos regenera por medio de su Espíritu Santo, para ser nuevas criaturas que viven en santidad, libre de la esclavitud del pecado. El precio que iba a pagar para llevar tal liberación a nuestras vidas, a nuestras almas, sería nada más y nada menos que la propia sangre del Señor Jesucristo. Juan el Bautista ya lo había anticipado cuando presentó al Señor Jesús. San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta manera en Cristo conseguimos nuestra plena redención. Fuimos liberados del pecado, pero para no seguir viviendo en él. Nos vamos a equivocar, le vamos a tener que pedir perdón al Señor, porque nuestra carne no va a querer menguar. Y es algo que tenemos que ceder cada día.
cada día menguar y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, me tenés que ayudar en esto, porque no puedo, necesito tu ayuda. Esta es la obra del Espíritu Santo, haciendo una obra transformadora, una obra, por eso es necesario nacer de nuevo, nueva criatura, es hacer algo nuevo. Vivíamos muertos en nuestro delito y pecado, entonces era necesario que el Señor nos transforme. Y eso es lo que vamos a manifestar, hermanos, eso es lo que vamos a mostrar nosotros. Siempre hablamos nosotros acá con mi esposa me dice, lo que está en nosotros marca la diferencia en relación al mundo, lo que la gente del mundo tiene. Vos o uno se puede parar a hablar con personas, a mí me ha pasado esta semana, de estar hablando con personas que me abren el corazón, me fui a cortar el pelo, estuve con la peluquera casi 2 horas, mi corte era de 30 segundos, pero ella estuvo 1 hora 50 abriéndome el corazón, contándome lo que le pasó, una tragedia, una barbaridad. Y después fui a la librería también, y uno se encuentra que hay personas que necesitan desahogarse, que uno le hable del Señor. Y para esos momentos tenemos que estar preparados. No es que ellos ven en usted algo especial. Lo especial que ven en usted es el Señor, es el Espíritu Santo. Y cuando les toque hablar, lo puede hacer con denuedo, con valentía, sin miedo, porque si nosotros negamos al Señor acá, el Señor nos va a negar allá. Entonces todos los momentos, todas las oportunidades que nosotros tengamos de glorificar a Dios, de magnificar lo de Dios en nuestras vidas, lo tenemos que hacer, porque somos testimonio de eso, ¿no? Así que no voy a llegar a terminar todo, porque se me cortó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá. Después el miércoles que viene, si Dios permite, vamos a seguir desarrollándolo, porque es un poco amplio. Lo venía acelerando, pero no lo voy a poder terminar. Así que bueno, estoy contento que está mi esposa conmigo. Usted tiene que saber que la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Y nosotros examinarnos, como decíamos al principio, y ver eso tan precioso que el Señor hizo en nuestras vidas. Tomo testimonio de un Dios de poder, siempre lo hablamos esto, pero el testimonio mayor que tenemos nosotros es la salvación de nuestras almas. Solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Así que gracias a todos los que están conectados. Saludos a todos los parientes de Paraguay, a la prima Alba, Gaby, y Daniela. Amén. A todos los que se agregaron. Sí. Tuve un inconveniente, una llamada cuando comenzamos el programa de un familiar, pero Dios se glorifica y gloria a Dios. Estoy contento. Gracias. Hermano, perseveremos, que el Señor está con nosotros. Que el Señor está con nosotros y realmente examinémonos. Es un tiempo de examinarnos y cuando todo esto se levante, poder dar testimonio de Él, de lo que es Él en nosotros, ¿no? Transmitir eso, que solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Amén. Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. Honremos al Señor con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias por todos los que estuvieron en ese tiempo compartiendo con nosotros. Hoy reflexionaba, en estos días me reflexiono mucho, a veces me quedo tildado y me mira mi Señor. Como hubo un momento de los tiempos compartidos, el mensaje, que me quedé hablando solo, por 10 minutos más o menos. Y a mí en un momento la parte humana, ¿no? La parte, le voy a ser sincero, la parte humana decía, bueno, ¿para qué hago esto? ¿No? Y me llevó una semana a darme cuenta, ¿no? A través de la palabra, que está bueno, está bien que pase eso, porque nosotros tenemos que hablarle a uno, y Dios añadirá cada día hijos de salvación. Entonces, si hay uno escuchando el mensaje, gloria a Dios, porque no sabemos los motivos por qué los hermanos no puedan prestar oído a la palabra. Por ahí es una hora de estar hablando mucho Biblia, pero es así. Si no, no vamos a aprender nunca, ¿no? Tenemos que escuadriñar la Escritura, ¿no? Indagar. Y de hecho, el miércoles pasado también hubo textos que no los compartí
que lo tenía que haber compartido porque se me pasaron, y hoy también, por diferentes situaciones, ¿no? Pero es así, tiene que ser así. Cuando usted dispone su terreno, su corazón a recibir la palabra, esta no va a volver vacía, porque usted está prestando oído a la palabra de Dios. Y es la única manera de aprender. Y no importa que sea uno, o que no haya ninguno, nosotros tenemos que hablar igual. Tenemos que compartir el mensaje igual. Así que estoy contento por ese uno que recibió el mensaje, y más contento por lo que Dios ha añadido, que fueron un poco más. Que Dios, para Dios sea la gloria, la honra. Un privilegio que a nosotros nos da poder estar a este lado y poder transmitir el mensaje. Hermano, nosotros en 6 meses, a mi iglesia le habló, mis hermanos, estuvimos recibiendo palabra martes, jueves, sábado y domingo. Martes, jueves, sábado y domingo. Ahora, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Estuvimos recibiendo palabra. Así que cuando esto se levante, nosotros nos tenemos que examinar, porque el Señor nos estuvo hablando. Que todo sea para la gloria de su nombre. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás en medio nuestro. Y sentimos esa libertad. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la preeminencia en todas y cada una de nuestras cosas. Gracias por cada persona que estuvo escuchando el mensaje, Señor, porque sabemos que no va a volver vacío, porque tu palabra nunca va a volver vacía. Un fruto va a producir para salvación o para condenación eterna. Te damos la gloria solamente a ti. Gracias porque mi esposa pudo compartir este tiempo conmigo y gracias por tu obra maravillosa en nuestra vida. Padre, bendecimos al pueblo de Dios, a todos y cada uno de ellos, aún a nuestros parientes cercanos y lejanos, Señor. Gracias por guardarnos, Padre, cuidarnos y protegernos en este tiempo. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia, bendiciones. Abrazo grande, Abrazos. Dios los bendiga y firmes, esforzados y valientes, peleando la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Bendiciones. Paz del Señor. Bendiciones, Dani. Hasta la semana que viene. Bendiciones.